Bien, y continuamos con ustedes para llevarles en este momento un espacio de ampliación en el tema económico, con el plan Venezuela Renace, mostrar el avance que está teniendo nuestra economía, nuestro sector productivo en el país. Sobre todo durante los últimos años, José Manuel, porque estos últimos meses la imposición de numerosas medidas coercitivas unilaterales ha impactado el desarrollo de nuestro país por el bloqueo de los ingresos petroleros, por la restricción de las operaciones de la banca pública y privada en el exterior y también la imposibilidad de la importación de insumos claves para la industria y la salud. Claro que sí, Verónica, y es que a pesar del escenario complejo que tuvo que enfrentar Venezuela, la historia reciente del país se define por la resistencia frente a este bloqueo y por la capacidad de reinvención de su aparato productivo, desde los pequeños emprendedores hasta los grandes empresarios. El esfuerzo conjunto ha permitido activar la economía y diversificar la producción nacional para abastecer el mercado interno con sello propio. Hoy estaremos abordando este tema acompañado de información relevante y una muy buena entrevista preparada por todo el equipo para ustedes. Venezuela ha demostrado que la fuerza de un país no se mide por las dificultades que enfrenta, sino por la determinación de su gente para superarlas. En los últimos años, las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país afectaron de manera directa la economía, frenando el comercio exterior y restringiendo el acceso a bienes esenciales, un escenario adverso que puso a prueba la capacidad de respuesta de toda la nación. Sin embargo, la respuesta ante la adversidad no fue la paralización, sino la unión de todo un país. El gobierno nacional junto al sector productivo, los trabajadores, emprendedores y comunidades organizadas sumaron esfuerzo en una sola estrategia: impulsar la producción nacional. Desde el campo hasta la industria, el esfuerzo conjunto ha permitido diversificar la economía y garantizar el abastecimiento con sello venezolano. Hoy, el trabajo constante rinde sus frutos. El crecimiento de los sectores productivos demuestra que la creatividad, el compromiso y la resistencia activa son el verdadero motor del desarrollo del país. Porque por encima de cualquier obstáculo, Venezuela camina con firmeza hacia su soberanía económica. Juntos, construimos el futuro. Ahora, para entender el panorama actual de nuestra economía, es clave analizar qué ocurre cuando se flexibilizan las sanciones internacionales. Los vemos en 4 puntos claves. Uno de ellos, la venta directa de crudo. Al eliminar los costosos intermediarios financieros, el Estado recibe ingresos netos más altos por cada barril exportado, una reconexión financiera. Al reducir las restricciones sobre el Banco Central y la banca pública, entran más divisas y hay mayor flujo en el mercado cambiario, lo que ayuda a contener la inflación y estabilizar nuestra moneda. El tercer punto, inversión y producción. Al autorizarse licencias y contratos con empresas internacionales, se reactiva la infraestructura y aumenta el volumen real de extracción de hidrocarburos. Y por supuesto, el alivio comercial. Se simplifica la importación de alimentos, medicinas y bienes esenciales, además de agilizar el envío de remesas y los pagos operativos del sector privado. Después de conocer estos datos que nos ha ofrecido José Manuel, hoy también vamos a analizar cifras muy importantes, las cifras más recientes sobre el balance económico de nuestro país y vamos a centrar especial atención en 2 motores fundamentales para la estabilidad nacional. Por un lado, la soberanía alimentaria y la reactivación del aparato productivo interno, resultados que reflejan cómo nuestra nación se ha levantado a pesar de los bloqueos y tenemos aquí el apoyo visual para compartir con ustedes. En primer lugar, Venezuela registra hito histórico de reactivación al acumular 21 trimestres consecutivos de crecimiento económico en nuestro país. Este comportamiento sostenido ha impactado de manera directa la capacidad de compra del consumidor,
reflejándose en un incremento del 9,6% en el consumo general de alimentos. Un dato clave, este repunte demuestra además una mayor regularidad en todos los canales de distribución y una estabilización en la oferta de productos de la canasta básica. Pasamos también a otras informaciones después de conocer estos 21 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Tenemos que desglosar también ¿a qué se refiere el tema del consumo? Y es que según el valor nutricional, los datos han revelado una mejora sustancial en la calidad de la dieta diaria de los venezolanos y lo vemos aquí en pantalla. La ingesta de proteínas aumentó 11,8% y representa el salto más significativo impulsado por un mayor acceso a productos cárnicos, a lácteos y avícolas, mientras que la ingesta de grasas incrementó 6,9%, lo que refleja un aumento en el consumo de aceite vegetal y también de margarina, fundamentales para el aporte calórico de todos los venezolanos. La ingesta de cereales específicamente creció 4,78%, como también lo vemos aquí en las láminas el día de hoy. Esto consolida la demanda de harina de maíz, de arroz, de pasta, la base además de la alimentación venezolana que también ha estado sustentada en los últimos meses. Y en la última información que tenemos para presentar para todos ustedes a través de nuestra pantalla y que hemos recopilado, por supuesto, de estudios que se han realizado, podemos notar específicamente lo que se trata del incremento en el consumo, de que es posible este incremento de consumo gracias al dinamismo del campo venezolano. El área agronómica muestra un repunte en la producción nacional que reduce las dependencias de las importaciones. También hablamos de cereales y vegetales, un crecimiento sostenido en las cosechas de arroz y maíz y hortalizas. Esto, por supuesto, para poder cubrir todo lo que corresponde a la demanda nacional. Hablamos de la proteína animal. Hay avances notables en la cadena de pollo, de huevo, de cerdo, junto a la consolidación también de la ganadería del búfalo por su alta adaptabilidad. Si nos vamos y enfocamos la mirada en el sector pesquero, se ha incrementado en la captura y distribución de productos del mar, fortaleciendo también la economía azul. En conclusión, y con todos estos datos, la concordancia entre el crecimiento de la producción agrícola y el crecimiento de la producción ganadera y a su vez el aumento de la ingesta de alimentos ha confirmado un ciclo económico en plena recuperación, donde el esfuerzo del campo también se traduce directamente allí, a la mesa de todos los venezolanos. Este avance reafirma la capacidad de resiliencia y también la superación de nuestro país, demostrando que a pesar de las sanciones todas las adversidades externas que hemos vivido en el país, el trabajo constante y la productividad nacional han permitido salir adelante y construir un futuro de soberanía y prosperidad. Estamos hablando, José Manuel, de todo lo que corresponde a los temas de crecimiento económico, de estabilidad, pero también un arduo trabajo que se ha desarrollado durante los últimos meses para poder garantizar ese sustento en la mesa del venezolano y que usted también lo pueda disfrutar. Y un dato que no podemos dejar fuera de la mesa ha sido la resiliencia de cada uno de los venezolanos y venezolanas que han intentado, a pesar de todas las restricciones, producto de este bloqueo y producto de las sanciones a la cual ha sido sometido nuestro país, el venezolano, la venezolana ha buscado, ha dado la forma de tener un ambiente y un espacio productivo y por eso es que hoy podemos hablar de un 21 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Está por un lado las acciones del Ejecutivo venezolano, pero como tú dices, esa inventiva, esa creatividad y esas ganas del venezolano de también apostar por lo nuestro. Vamos a hacer una pausa, tenemos ya a nuestro invitado aquí en el estudio y lo vamos a tener a la vuelta, ustedes no se aparten. Una de las cosas que hemos ganado estos años, con todo lo duro que ha sido, con todo el sufrimiento que ha producido al pueblo venezolano el bloqueo económico y financiero, hoy tenemos un país 98% unido en torno a la idea de la recuperación de activos, el desbloqueo integral, el levantamiento completo de las sanciones, sectores empresariales, las comunas, organizaciones sociales, partidos políticos, con algunas excepciones, lamentablemente, porque hubo venezolanos que pidieron sanciones, que las aplaudieron, y un sector minoritario extremista mantiene esa postura, pero que creo que incluso sectores
que fueron favorables en algún momento políticamente a las sanciones, hoy reconocen que nos hizo mucho daño y que para reunificar al país tenemos que ir hacia el desbloqueo definitivo. Levantamiento de las sanciones y sobre todo de esas medidas coercitivas en las que ha estado sometida Venezuela desde hace varios años. Ese tema es el que nos convoca hoy en este encuentro, José Manuel, para conversar con Jonathan Sánchez, que ya está junto a nosotros. ¿Cómo estás? Analista político, Jonathan, amigo de la casa también, de Venezolana de Televisión, en estos análisis sobre esta Venezuela que se ha reinventado, y lo decíamos en la parte anterior, para lograr, por las acciones del Ejecutivo venezolano, unos 21 trimestres de crecimiento ininterrumpido, pero también por las acciones de un pueblo que ha enfrentado estas sanciones. ¿Cómo se vislumbra este fortalecimiento económico de los últimos meses para este 2026? Bueno, un rol digno de destacar del pueblo venezolano que ha resistido, como tú lo estás diciendo, ustedes lo decían anterior a la pausa. Y es precisamente que, bueno, todo el crecimiento que se muestra es gracias también a la resistencia que ha tenido el pueblo venezolano respecto a las cosas que se tuvo que adaptar durante 10 años aproximadamente para crecer económicamente, para sostenerse, incluso para sobrevivir en medio de las dificultades. Recordemos que nosotros aquí pasamos por desabastecimientos crueles, por situaciones lamentables de, bueno, estos índices económicos que se muestran hoy día y esos indicadores que ustedes estaban mostrando anterior a la pausa sobre el consumo de proteico, cárnico y esos índices que van siempre en crecimiento en estos últimos trimestres, pues antes no se veían como un escenario posible. Fíjense ustedes a donde nos encontrábamos como pueblo en ese momento y que gracias a la resistencia de la sociedad venezolana, pues hemos logrado eso, pero mosca. No podemos acostumbrarnos a que ese sea el escenario, el de resistir siempre. Y yo creo que por eso es que hay un escenario de diálogo, por eso es que el propósito es superar las medidas coercitivas unilaterales. Una vez superado el bloqueo, es que nosotros podemos vislumbrar un escenario de prosperidad sostenido, de crecimiento económico sólido, del desarrollo que nos habíamos propuesto en la época anterior a las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales. Fíjate que lo interesante, como lo refería William Castillo, ¿no?, en su participación, de no solo el daño generalizado que han causado estas sanciones y este bloqueo unilateral, sino también la promoción de actividades internas en el país para sobreponernos a ello. Tú hablabas ahorita, no solamente es resistir y seguir avanzando, porque tenemos más de 20 años en eso. Hablábamos de cómo se bloqueó aquí la distribución de alimentos y hubo en ese momento el presidente Chávez con las alianzas de los países vecinos que surtir el mercado venezolano para que el pueblo no se muriera de hambre. Ahora las medidas están puestas, que el mercado nacional está al 100% con productos venezolanos, y es algo que no nace de la noche a la mañana. Hay un proceso. ¿Cómo se ha desarrollado ese proceso? Fíjate que el sector productivo, lo que le dicen los motores productivos del país, que son políticas del gobierno a todas luces, porque quien dirige la política económica de un país es su gobierno. Eso no podemos nosotros perderlo de vista, pese a las críticas insistentes de aquellas matrices que se posicionan en los medios, igual son los gobiernos los responsables de dirigir sus políticas económicas. Esa reactivación del sector productivo nacional da frutos en la medida en que nosotros podemos medir hoy, valga la redundancia, una vez más, cómo crecemos. Cuando ustedes aquí en televisión están informándole al pueblo venezolano sobre el crecimiento económico sostenido y utilizan algunos indicadores, eso también se manifiesta en la vida cotidiana de las familias venezolanas. O sea, eso lo perciben ellos de forma directa. El que no tenía un producto en el año 2016 y hoy lo tiene gracias al esfuerzo de ese sector productivo que se reactivó, apostó por la producción nacional y que hoy pues simplemente son sólidos en su actividad económica. Eso también hay que destacarlo. ¿Qué se consigue en Venezuela hoy? ¿Cómo se consigue Venezuela hoy? Activa productivamente. Nosotros vemos los campos sembrados en cosecha y con una dinámica cíclica que responde a una dinámica económica sostenida, sólida, industrial, si se quiere. O sea, el abastecimiento hoy es posible gracias a la actividad económica que se da
desde el inicio, en toda la cadena productiva. Y eso se ve en los hogares venezolanos. Entonces, yo creo que estamos mucho mejor que antes, en tanto y en cuanto no dependemos del rentismo de las importaciones, el rentismo petrolero, que lo que hacía era automáticamente convertirse en una importación de alimentos. Es decir, nosotros hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo en la valoración de la producción nacional. Y yo creo que eso es importante no solo para el pueblo venezolano, sino para el sector productivo que ha decidido invertir y reinvertir en la nación para hacer posible lo que hoy estamos viviendo. Claro, entender que debemos diversificar el tema económico de nuestro país, como tú lo dices, no solamente ser un país rentista, sino abarcar más espacios de la agroindustria, por así decirlo. Hablamos también en estos días del tema del optimismo y se percibe un poco optimismo en la calle, según estudios y encuestas que se han reflejado un poco por este crecimiento económico, pero has dicho algo fundamental, no hay que confundir porque ha existido un levantamiento de ciertas, o se han dado ciertas flexibilizaciones en algunos aspectos fundamentales, específicamente de hidrocarburos, pero esto no es que estamos sin un bloqueo. Mira, ahí hay varias cosas a destacar, ¿no? El propósito de estas intenciones, de esta última intención de diálogo, yo creo que responde a que superemos definitivamente las sanciones, que sean levantadas plena y absolutamente. Yo creo que eso es un grito, no en silencio, un grito que resuena todos los días en la sociedad venezolana respecto a la solicitud al unísono del levantamiento de las sanciones. Todo el mundo quiere dirigirse o desarrollarse en las sendas de la prosperidad. Todos queremos mejores salarios, eso yo creo que parece un consenso popular nacional si se quiere, ¿no? Todo el mundo quiere mejores ingresos, todo el mundo quiere acceso otra vez a los créditos, todo el mundo quiere una vida mejor, todo el mundo, todos los venezolanos quieren una vida mejor en lo económico, es normal, eso es lo normal. Como nosotros viéramos este escenario en el año 2008, 2010, 2011, yo creo que ni siquiera nos lo hubiésemos imaginado, que nosotros estuviésemos hablando hoy de recuperarnos de una cosa a la que estuvimos sometidos tanto tiempo. Entonces, la expresión sobre la superación de las sanciones es una cosa integral, o sea, la perspectiva debe ser más desde la cosmovisión de cómo sería la vida social venezolana sin todas las sanciones a las que hemos estado sometidos en los últimos años. Entonces, yo creo importante que valoremos el optimismo que tiene el pueblo venezolano respecto a las expectativas que pueden tener sobre cómo sería su vida sin las sanciones. Básico, sencillito. ¿Cómo puedo yo mejorar mi situación económica o familiar con un carro, con una mejor casa, con un mejor no sé qué? O sea, hay proyectos de vida que son cotidianos y son de las familias venezolanas, que son incluso el individuo, del crecimiento personal, profesional, económico, bueno, que están allí todavía. Y hoy día se pueden ver con mayores esperanzas que en el año 2016, 2017, 2018, cuando la campaña que recibía en ese momento era que aquí no había ninguna posibilidad y que la única posibilidad para seguir viviendo era irse. Y vimos el efecto que eso surtió. Hay un sector que convocó a las sanciones. Eso también es importante destacarlo. Ellos ganaron en tanto y en cuanto se impusieron las sanciones, pero no ganaron en el resultado de las sanciones. Porque si las sanciones fueron impuestas al pueblo venezolano, al país todo, para cambiar el rumbo político y no lo lograron, perdieron. Hoy están sentados negociando en la misma medida que el gobierno venezolano, también precisamente para dirimir lo que ninguno de los dos pudo lograr con respecto al otro. Nosotros no logramos por sí solos superar las sanciones porque el sancionador hoy forma parte de la mesa del diálogo. Entonces, yo creo que eso es importante valorarlo también. Y yo creo que el pueblo venezolano tiene plena conciencia, más que algunos otros que malintencionadamente intentan confundir, sobre lo que realmente está ocurriendo. No, y ahí se erige un punto fundamental, que es que el pueblo entendió cuál es el verdadero concepto de las acciones que políticamente se desarrollan en el país. Un sector promovió la activación de las sanciones y ese sector fue el que abandonó al pueblo en plenas sanciones, mientras que un gobierno resiliente, un gobierno buscando ayuda internacional, logró establecer un esquema de satisfacer unas necesidades básicas, unas necesidades previas, y ahora se visualiza una estandarización en los procesos y lo vimos en los mecanismos de peregrinación, cómo se sumaban los diferentes sectores a un concepto único que es el de fortalecer la economía venezolana. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso quisiéramos abordar lo fundamental que ha sido para la conceptualización de todo este proceso el esquema de peregrinación y la unificación nacional.
Ya volvemos con más de esta entrevista para todas y todos ustedes. Yo creo que lo que hemos entendido todos los venezolanos, sin importar la ideología política, que nos tienen que eliminar todas las sanciones. Las 1.088 sanciones tienen que ser eliminadas. No esto de funcionar con licencias, si te portas bien y te sigues portando bien, buen muchacho, te voy haciendo licencias. No, porque la licencia es como un permiso para quien un permiso temporal. Es como cuando nos portábamos mal y éramos pequeños, y los que tienen hijos, ustedes que tienen hijos ya grandes algunos, pero ustedes le daban un permiso. Si te portas bien, vas a la fiesta, vas con tu hermano mayor o vas con tu primo. Si en el camino te portas mal, le sacas la lengua a alguien, te quito el permiso y te regresas a la casa y te castigo. Básicamente así funcionan las licencias. Disculpen lo coloquial, pero creo que es el lenguaje para bajar un poco la economía, porque los venezolanos tenemos que empoderarnos de la economía y cómo funciona la economía y las finanzas en Venezuela. Fíjense lo que dice Guarino, el venezolano tiene que apoderarse de su economía y de sus procesos financieros nacionales. Y previo al 24 de junio vimos una agenda del Ejecutivo Nacional por todo el país realizando la peregrinación, y cómo eso sumó, elevó las voces de los diferentes sectores en los diferentes estados del país para conectarnos con ese nacionalismo productivo. Yo creo que ahí se sembró un gen bien interesante para que esa voz recorriera junto al Ejecutivo cuáles eran nuestras verdaderas necesidades, ¿no? Es una convocatoria que sigue vigente. Yo veo que los resultados de la peregrinación hoy se muestran en la práctica política cotidiana de los diversos incluso. O sea, de quienes son, no piensan iguales y simplemente se sientan porque esa es la labor del político, hacer política. No con los iguales nada más, sino hacer política con el distinto. Eso lo estamos viendo. Yo creo que ha habido una manifestación masiva a propósito de esa convocatoria de peregrinación, y hoy sigue sucediendo, respecto a cómo nosotros nos comportamos unidos como nación para superar lo que como nación nos toca superar. Porque eso es otra cosa. Hay una insistencia de la polarización. Esos son los que tienen resistencia al cambio por todo y por nada. No aceptan lo que ocurre y no proponen una cosa diferente. Eso pudieran ser los necios, lo describen algunos textos, pudieran definirse así. Yo no creo que sea inocente esa postura, ¿no? Yo creo que más bien responde a asomar la cabeza para en algún momento ser candidato a algo. Yo creo que hay otro propósito político allí. Pero hay algunos que insisten en la polarización, en que tenemos que confrontar, incluso confrontar entre las fuerzas iguales, que es un poco más peligroso, atrevido y osado, y la campaña diaria pareciera apuntar hacia allá. Sin embargo, lo que sucede realmente en lo masivo es ese consenso nacional que recoge el espíritu de la peregrinación precisamente para coincidir en que necesitamos cosas, necesitamos ser escuchados, necesitamos superar las sanciones, necesitamos transitar el proceso que estamos transitando, porque hay que entenderlo además como un proceso. Esto no puede suceder diferente. Esto no era que iba a llegar nuestro sancionador a pedirnos disculpas y ya. Y radicalmente al día siguiente volvemos al escenario anterior a las sanciones. Eso no iba a suceder de esa manera. ¿En qué historia, en qué relato real sobre un país sancionado por potencias económicas como la de Estados Unidos se borran las sanciones desde el escenario de un día a otro? Eso no ocurre, no ha ocurrido nunca antes, ¿no? Yo creo que el juego político hay que hacerlo, eso es el proceso. Y es en lo que estamos ahora. Es lo que estamos en el desarrollo de un proceso que atacarlo es sabotearlo. Por eso te digo, o sea, nosotros tenemos que apuntar hacia que nosotros tengamos el mejor resultado para nosotros, para la nación, en este proceso que estamos transitando en este momento. Porque romper una botella requiere solo de una acción, si hacemos ese símil. Pero reconstruirla requiere de muchas acciones, pegar los pedacitos, conseguirlo, hacer que coincida, no sé qué, es un proceso un poco más engorroso. Yo creo que en eso que estamos ahorita, donde el otro actor fue el convocante de las sanciones, que nos sometieron a nosotros y que no lograron su propósito político que se tenían propuesto con ellos, y que además se ha visto en la obligación de sentarse con el lado venezolano, con el Estado venezolano, a negociar también, porque no lo lograron.
No lograron cambiar el gobierno con la receta de las sanciones. Entonces son ellos quienes también tienen una necesidad de sentarse en una mesa de diálogo para conseguir cosas, para superar cosas, para corregir cosas. Eso yo lo decía en una entrevista anterior. Y es que con el hecho de sentarse, están asumiendo que tienen una necesidad de corregir acciones anteriores que produjeron este desastre y que produjeron vulneraciones claras de los conceptos de democracia, porque el interinato fue democrático. Y que han reconocido. Por supuesto. El interinato fue democrático. El interinato fue constitucional. Dio algún resultado positivo para el país. Digo, o sea, si nosotros podemos retroceder el tiempo... Ni quien para lo promovió le dio resultados positivos. Yo creo que fue su sepultura política, Sí. ¿no? Ese que se consideraba presidente interino, pero ahí está el resultado. Es decir, no vale la pena retroceder y reprocharnos cosas de las que ya sucedieron. El resultado de hoy es que tenemos lo que ellos lograron, tenemos lo que nosotros logramos desde el punto de vista productivo, ese crecimiento económico pese a esas sanciones, y llegó el momento de sentarnos a discutir cómo está sucediendo. Entonces hay que valorar el proceso y apuntalar a la mayor cantidad de puntos beneficiosos para la vida de la sociedad venezolana. Además se habla del renacer de una Venezuela toda. Esto abarca a la Venezuela toda, hablando de la peregrinación en donde se arrastró, digamos, o se unió, mejor dicho, una gran cantidad de personas que en otros momentos históricos y políticos quizás no lo hubiésemos visto en el mismo escenario, conversando con los actores de la revolución. Mira, Venezuela se ha unido en los últimos tiempos por razones políticas, simplemente por razones políticas, soberanas, en el caso del Esequibo. Nosotros hemos enfrentado como nación varias amenazas que nos atañen a todos. Las sanciones fue muy difícil, costó demasiado que el pueblo todo asimilara que eran las sanciones contra ellos también, sobre todo los que piensan diferente, porque estaban seducidos y engañados por aquellos quienes les decían que las sanciones contra Verónica Chacón, contra José Manuel, contra Jonathan, no eran contra ellos nunca, hasta que lo sintieron en su vida cotidiana, ¿no? Los alcanzó las sanciones, ¿no? Entonces, en este momento, Venezuela toda, yo creo, como lo decía hace unos minutos, está reunida alrededor de mejorar su situación de vida y saben que estamos transitando el camino como está diseñado el camino. Analizando, Jonathan, la dialéctica de nuestras acciones, de nuestro comportamiento como venezolanos, vemos cómo hemos trabajado y hemos buscado ese punto de encuentro para resolver una situación interna. Pero esa situación interna ha tenido eco en el ámbito internacional. Nosotros podemos recordar que en otrora los discursos eran que Venezuela estaba sola. Nadie quería a Venezuela. Venezuela no va a conseguir ningún espacio de interacción, de participación y de acuerdo con nadie. Ahora todo el mundo quiere venir a Venezuela. O sea, hemos visto los convenios que se han realizado con diferentes empresas a nivel internacional, no solamente las americanas, sino empresas internacionales y las que están buscando ingresar al país. Esa lectura de no es cómo estamos nosotros los venezolanos, sino cómo nos ven los venezolanos. Somos la primera reserva de petróleo del mundo, somos la que estamos en los primeros 10 puestos de reserva de gas, tenemos toda la vegetación, tenemos una productividad tipo A a nivel agrícola en casi todo el territorio venezolano, tenemos los espacios paradisíacos naturales más bellos casi que del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros entender esa posición en la cual estamos ahorita frente a esos requerimientos y a esas necesidades que tiene el mundo? Mira, yo creo que respondiéndolo en el contexto de cómo nosotros nos vemos sentados en una mesa de negociación con el gobierno que sea, en la situación controversial que sea, yo creo que a nosotros siempre nos han visto de la forma en cómo realmente somos. Y en eso insistía mucho el comandante Chávez, el presidente Maduro, lo hace la presidenta Delcy Rodríguez, y lo han hecho todos los personeros del gobierno respecto a los potenciales que tú acabas de describir. Y es que esos potenciales los conoce el mundo. Nosotros estamos en condición favorable porque el petróleo es nuestro y está bajo nuestra tierra. Por eso anticiparse a la catástrofe, describir un escenario catastrófico más adelante de que estamos renunciando a nuestra soberanía, es un absurdo.
Si hay planteamientos vigentes hoy día de sectores políticos radicales que han planteado la venta total de PDVSA, por ejemplo. Cómo tú vendes, o sea, cómo tú te deshaces de un mineral que está bajo tu suelo. O sea, es un absurdo. Sin embargo, ahí están. Esas tesis siguen vigentes. Son planteamientos serios, pero no es el planteamiento del gobierno de Venezuela. No es ninguno, no forma parte de ninguno de los puntos renunciar a los recursos naturales que nos hacen atractivos ante el mundo, que además lo necesitan para poder sobrevivir en los últimos 100 años de consumo energético del planeta. Nosotros tenemos tantas potencialidades minerales que hasta el lodo rojo que produce Bauxilum, por ejemplo, es una cosa que llama la atención. Atractiva porque está en una composición mineral diversa, que es procesado por otras industrias a nivel mundial, que lo utilizan para cosas tecnológicas. O sea, nosotros tenemos el suelo más rico del planeta Tierra y por lo tanto nosotros tenemos condiciones en este momento para a través de la diplomacia, de la reconexión con el mundo, que es otra de las cosas que hemos logrado recuperar recientemente, y es que nosotros otra vez nos estamos hablando en el marco del respeto con otras naciones que necesitan nuestros recursos y que nosotros necesitamos también restablecer relaciones comerciales. ¿Y por qué no si eso es lo natural? Por eso lo decía hace un rato, no nos acostumbremos a la resistencia. Nosotros no podemos defender la resistencia. Nosotros no podemos defender lo irregular. Nosotros tenemos que encaminarnos una vez más a lo regular, a existir respecto a los demás países del mundo en las relaciones sanas que se dan en todos los países del mundo. Solo que nosotros tenemos esas potencialidades que ellos saben que tenemos. Y más si Venezuela es la puerta del Caribe, por así decirlo, para esta región. Y también, aunado a eso, tú decías algo importante, se apostó a que las personas salieran de Venezuela. De hecho, fue una ola política, además, agresiva a través de las redes sociales, campaña política triste para que se fueran los venezolanos, pero han retornado a nuestro país, incluso frente a un país aún con sanciones, han retornado para gozar también de esos beneficios. Eso forma parte de esas líneas políticas que permiten que ese crecimiento económico sea sustentado, porque si bien esas personas también han regresado con esa voluntad de seguir apostando a Venezuela, justamente también aunado a el intercambio político de que se le abren las puertas siempre, los brazos siempre a cualquier connacional que se haya ido por algún motivo. Cuando una persona, profesional o no, le apuesta todos los días a levantarse temprano, como lo hemos acostumbrado nosotros toda la vida, para cambiar su propia vida, lo está haciendo también de forma directa a la sociedad en la que habita, a la nación, ¿no? Nosotros fuimos golpeados antropológicamente, o sea, generaciones nuestras fueron golpeadas por el año 2016, 2017. Jóvenes que tenían 16, 17 años que estaban en edad para ingresar en la universidad, que también en ese entonces, antes de ese entonces y hoy siguen siendo gratuitas. Sigue existiendo el Sistema Nacional de Ingresos y todos los demás ingresos que le garantizan un cupo universitario, y los sedujeron para que no cursaran su carrera universitaria. Hoy son adultos, hoy están dedicados al emprendimiento. O sea, los que regresaron están dedicados en su mayoría al emprendimiento o a alguna actividad productiva que sostenga su propia vida y la de su familia. Algunos son padres ya, esos jóvenes que se fueron en el año 2016-2017. Y están apostándole. O sea, este pueblo es tan sabio, tan noble, le apuesta tanto al bienestar y al crecimiento de la nación porque se lo apuesta a su propia vida. Aquí no desmayamos, aquí nadie se echa a morir, aquí no se deprime nadie, aquí todo el mundo se levanta temprano y hace lo que tiene que hacer respecto a resolver su asunto cotidiano de su vida y la de su familia. Muchos otros se quedaron por fuera, se quedaron fuera del país. Eso es una realidad. Y están algunos siendo amenazados porque no les renovaron el TPS en algunos de los casos de los que se fueron a Estados Unidos. Otros, bueno, han sufrido otras situaciones. Otros simplemente son migrantes por naturaleza, de esos que se adaptan a otras naciones. Y ya los hemos visto, bueno, interesados en lo que significa Venezuela en esta nueva etapa. Ahora, ahí ese factor fundamental que tú hablas de la formación, de la educación, creo que también hay una intención sostenida en todo esto. Hace días vimos a la presidenta graduar a un número de jóvenes bachilleres que tienen su cupo asignado en las universidades, y podemos decir que Venezuela está en un momento complicado
con tantas vicisitudes, tanto naturales como políticas, como sociales, como lo está el resto del mundo. Porque acabamos nosotros de, en la parte del noticiero, dar una información de lo que acaba de ocurrir en Perú, que hace pocos días ocurrió en España, ocurrió en Colombia. Pero Venezuela, o el venezolano, la venezolana, ha entendido que en los momentos de crisis hay dos opciones. Y yo creo que el venezolano de hoy en día, por esa formación, por esa resiliencia desarrollada y creada ante tanta amenaza, ha dicho, no, para nosotros crisis es igual a oportunidades. Y yo creo que la estamos aprovechando. Tenemos una de las mejores exportaciones de café en estos momentos a cualquier parte del mundo. ¿Cómo visualizar desde el ámbito político, no solo partidista, sino uno que es padre, ¿no? Que tiene hijos, que tiene amigos, para hacerle y visualizarle esa realidad que viene y donde tenemos que ser más nacionalistas todavía? Mira, nosotros de las crisis hemos aprendido oficios, por ejemplo, la oleada del emprendimiento. Yo creo, no sé si ese fenómeno se ha vivido en otros países, pero yo estoy convencido de que Venezuela pudiera ponerse de ejemplo de tantos ensayos, con sus errores, obviamente todos los ensayos acarrean errores, pero esa apuesta permanente de una población que no se deja sumir en la miseria, porque nosotros hemos tenido resistencia incluso hasta en la miseria. La espontaneidad que surgió en el año 2016, salvo las expresiones de miseria y miserable de la manipulación económica y del mercado en ese momento como el bachaqueo, eso lo recordamos todos. Sí. Pero aquí la solidaridad se puso de manifiesto también. ¿Qué tenías tú para no sé qué? Se creó un programa de gobierno de alimentación del CLAP, se intercambiaban productos. Aquí nos hemos sorteado varias anécdotas, o sea, aquí han ocurrido varios terremotos sociales y económicos, de los cuales lo hemos superado como pueblo inteligentemente, con mucha racionalidad, además, abandonando un poco las emociones. En otras naciones hubiesen estado deprimidos, hubiesen existido suicidios masivos, incomprensión total y absoluta de la cosa, pero en Venezuela hay un alto nivel de conciencia y un alto nivel educativo. Aquí todo el mundo está preparado no solo para resistir, sino para superar. Y yo creo que esa es la etapa en la que me encuentro y por eso he sido tan insistente en afianzar, en posicionar. El término de la etapa en la que estamos es la de superar. Nosotros tenemos que apostarle a la superación de la resistencia. Tenemos que pasar a la ofensiva económica en esta nueva etapa. Y no es que uno tenga que abandonar razones ideológicas, posturas ideológicas. Al contrario, en lo absoluto. Yo digo que la razón ideológica que nos ha traído hasta aquí es la que precisamente nos permitirá disfrutar los frutos de nuestras luchas, si se quiere, ¿no? Bueno, escuchándote me viene la reflexión porque lo has dicho y lo hemos analizado y lo sabemos y ustedes en casa también lo saben. O sea, hemos resistido, hemos aguantado y hemos superado como nación, digamos, más madura de todas esas adversidades. Podemos decir que políticamente estamos más maduros. El pueblo de Venezuela políticamente es un pueblo más maduro. Sin duda alguna. Yo creo que, fíjate, lo decía ahorita, y puedo profundizar un poquito más porque lo conversábamos en la pausa, nosotros no hemos abandonado lo absoluto, aquí nadie ha abandonado sus posturas ideológicas. Cuando digo nadie, es ni los que son de derecha, ahora son de izquierda, ni los que son de izquierda, ahora son de derecha, salvo algunas excepciones. Eso sí, bueno, es una decisión muy particular, ¿no? Uno decide ser lo que quiere ser y da el salto cuando quiere dar el salto. Pero, sin embargo, lo normal, lo natural, desde el punto de vista político, es que la ideología que nos hizo diferentes en algún momento y esa lucha, esa confrontación, que además fue necesaria porque fue una confrontación de clases, y nosotros lo recordamos, el comandante Chávez, cuando, bueno, llamó a la lucha de clases porque era necesario. O sea, tú conformás un gobierno para beneficiar a los pobres en favor de los pobres o del lado de los pobres. Y tenías que confrontar con otra clase que se resistía a que tú fueses gobierno y que quisieron tumbarte. A Chávez lo intentaron tumbar varias veces, y no porque era Chávez, era el proyecto de Chávez, el proyecto de los pobres, si se quiere, ¿no? Entonces, esa confrontación ideológica fue inevitable. En este punto, la maduración política nos permite ser diferentes en lo ideológico, pero en lo pragmático, pues unirnos para superar lo que nos hace humanos. Porque ¿qué ideología puede tener alimentarse?
¿qué ideología puede tener mejorar nuestra condición económica? En lo absoluto, no prela con lo ideológico tener una mejor condición económica como sociedad, como individuo, como familia, como trabajador, en lo absoluto. Ese es el absurdo que intentan tratar de posicionar a algunos de manera malintencionada para tratar de hacerte sentir mal. No vale, lo que pasa es que tú ahora te sientes tal cosa y porque tú quieres tener una mejor calidad de vida, entonces tú estás abandonando tus principios. En lo absoluto, la maduración política en este momento es tan avanzada que nos permite estar en paz en una situación de controversia todavía y en pleno desarrollo de las discusiones para superar la controversia. Lo que pudiéramos decir que estamos en un nuevo momento además político Claro, en nuestro país. sí. Jonathan, gracias por habernos acompañado, A de verdad un ustedes. placer haber conversado Manuel. estos minutos contigo, bueno, hablando además de ese crecimiento, esa resiliencia y eso de lo que estamos hechos los venezolanos. Sí, y sobre todo lo interesante, Jonathan, joven, al igual que nosotros, por Sí, sí, supuesto. Claro que sí, Muy siempre contemporáneo. La visión prospectiva y sostenida para consolidar y seguir adelante como venezolanos, siempre buscando los mejores escenarios para nuestro desarrollo, para nuestra evolución, para nuestra fortaleza y sobre todo para nuestra felicidad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, y vamos a desarrollar, Verónica, en esta última parte de este espacio en directo, una chequeada, una revisada por las ventanas digitales con información importante de estos últimos días. Vamos a comenzar con Telesur, donde leemos el titular que ya ustedes tienen en pantalla. Delcy Rodríguez saluda acuerdos con la oposición para recuperar el oro venezolano en Inglaterra. Se alcanzaron acuerdos donde vamos a trabajar juntos para recuperar el oro que está en Inglaterra, que es de los venezolanos y de las venezolanas, señaló este viernes la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al celebrar los avances logrados en la primera etapa de la mesa de diálogo entre representantes del gobierno nacional y un sector de la oposición perteneciente a la Asamblea Nacional de 2015. La mandataria resaltó que este entendimiento permitirá emprender un trabajo conjunto para rescatar las reservas de oro del país depositadas en Inglaterra y destinarlas a la reconstrucción de las áreas afectadas por los recientes eventos sísmicos y también establecer otros mecanismos a favor de la economía nacional. Todo apuntando hacia el crecimiento económico. Vamos a revisar otro portal en este momento, el de la Casa Venezolana de Televisión, y tienen ustedes el titular en pantalla. Medina dice, diálogo geopolítico debe impulsar la paz y el cese de las medidas coercitivas. La diputada de la Asamblea Nacional, Ilenia Medina, destacó el inicio de diálogos con los exdiputados y sector opositor como una propuesta con una visión positiva en el ámbito geopolítico, mientras funcione como un camino para la resolución de las medidas coercitivas unilaterales y la reconstrucción pacífica del país. Vamos a escuchar un poco más sobre lo que opinó la diputada con respecto a este tema. El diálogo es dialéctico. Desde que el mundo es mundo, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestro, existe el diálogo. Y eso es dialéctico. Hay una propuesta porque dentro de lo dialéctico surge con una propuesta contraria en lo que es la antítesis y luego la síntesis. Todos juntos, pero para Venezuela no es un secreto, creemos profundamente en eso, ellos decidieron hacer una propuesta de diálogo y nosotros la aceptamos. Ahora, se requiere entonces un método, una agenda, principios, respeto absoluto a la Constitución y lo que para nosotros es sagrado. Respeto a la Constitución, la unidad nacional, pero además levantamiento absoluto de la sanción. Bueno, la visión, José Manuel, de los diferentes sectores de nuestro país para el levantamiento de las sanciones, además ahora en un proceso de diálogo sostenido que pudiera significar un reapunte o el crecimiento en el que ha venido Venezuela durante los últimos años. Y también importante las negociaciones que se están dando entre diferentes sectores de la vida política nacional por un interés común, fortalecer la soberanía nacional en los diferentes sectores. Nosotros ya tenemos que despedirnos, nos gustaría hacerlo
rememorando las declaraciones que nos dio la inmunólogo en una de las noticias que dimos en la emisión estelar de La Noticia, a cuidarnos con estos fenómenos naturales que estamos viviendo, porque requerimos estar sanos para seguir con este proceso de estabilización nacional, Verónica. Recomendación, llevarse un paraguas, pero también un abanico, porque en algunos lugares puede llover, pero también hace calor. Hace mucho calor. Y recuerden tomar mucho limón para subir ese pH. Nos vemos mañana. Chao.